Día 57. Vamos arriba, a seguir adelante, a no aflojar. Mirá, como dice esta canción que se me venía, no sé si la conoces. Yo no abandono. Yo no abandono, una canción del grupo Rescate, de esa banda argentina. A no abandonar en primer lugar nuestra relación con Jesús, nuestra amistad con Dios, a no aflojarle, a seguir cada día buscándolo, que sabemos que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros y sabemos que la palabra de Dios es algo muy bueno para nosotros. Así que Dios nos hable en este día. Amén. Vamos a ver en el día de hoy los festivales establecidos por Dios, las fiestas judías. Levítico capítulo 23 arranca y dice así: el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, los días oficiales para Asamblea Santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el Festival de los Panes y Levadura. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Al séptimo día, nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de 1 año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. A partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 litros de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Junto con el pan, presenta 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro y 2 carneros como ofrendas quemadas al Señor. Estas ofrendas quemadas, junto con las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas, serán una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como ofrenda de paz. El sacerdote levantará los 2 corderos como una ofrenda especial al Señor, junto con los panes que representan la primera de las cosechas.
Estas ofrendas, que son santas para el Señor, les pertenecen a los sacerdotes. Ese mismo día será proclamado un día oficial de Asamblea Santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Hago un paréntesis acá porque me encanta cada vez que leo esto, que lo hemos visto en otras oportunidades. Dios marcaba siempre esto, que cuando hicieran la cosecha, que no recogieran todo, que dejaran algo siempre para que pudieran venir los pobres, pudieran venir los extranjeros que no tenían tantos recursos y tuviesen que comer, pudieran levantar del campo lo que había quedado. Y Dios quería que siempre fuese así ese cuidado, que no cosecharan todo, sino que dejaran un poco para aquellas personas con más necesidad. A la vez también hay un detalle importante que está bueno. Dios quería que esas personas con necesidad fuesen a buscar lo que había sobrado de la cosecha. No es que Dios le daba la orden a aquellos que tenían la cosecha, decir, y bueno, de todo lo que cosecharon le dan una cierta cantidad a la persona. Yo veo ahí un principio de que Dios quería que la gente hiciera algo, agarrara una cultura de trabajo, de ir a buscar lo que había sobrado de la cosecha, porque en esto de moverse, de ir entendiendo el esfuerzo, el tema de trabajar, Dios los estaba también cambiando la mente de la gente para que saliera de la situación de miseria. Sigo en el versículo 23. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado, a principios del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de Asamblea Santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día, en cambio deberás presentar ofrendas especiales al Señor. El Señor le dijo a Moisés, asegúrate de celebrar el día del perdón, el 10º día del mismo mes, 9 días después del Festival de las Trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día, porque es el día del perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios, y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese día. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto, y en ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará a la caída del 9º día del mes y se extenderá hasta la caída del sol del 10º día. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el Festival de las Enramadas, el día 15 del mes señalado, 5 días después del Día del Perdón. Este festival en honor al Señor durará 7 días. El primer día del festival deberás proclamar un día oficial de Asamblea Santa en el cual no harás ningún trabajo habitual. Durante 7 días presentarás ofrendas especiales al Señor. El 8º día es otro día santo en el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será una ocasión solemne y en ese día no se permite ningún trabajo habitual. Estos son los festivales establecidos por el Señor. Los celebrarás cada año como días oficiales de Asamblea Santa presentando ofrendas especiales al Señor. Ofrendas quemadas, ofrendas de grano, sacrificios y ofrendas líquidas, cada una en su debido día. Tendrán que celebrar estos festivales además de los días de descanso habituales del Señor. Las ofrendas también
son adicionales a las ofrendas personales, a las ofrendas que das para cumplir tus votos y a las ofrendas voluntarias que le presentas al Señor. Recuerda que este festival de 7 días en honor al Señor, el Festival de las Enramadas, comienza el día 15 del mes establecido, después que hayas cosechado todo lo que produce la tierra. El primer y el octavo día del festival serán días para descansar completamente. El primer día recogerás ramas de árboles hermosos. Pueden ser hojas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces que crecen junto a los arroyos. Luego celebra con alegría ante el Señor tu Dios durante 7 días. Deberás celebrar este festival al Señor cada año durante 7 días. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá en el mes establecido de generación en generación. Durante 7 días deberás vivir en pequeñas enramadas. Todos los israelitas de nacimiento deberán vivir en enramadas. Esto le recordará a cada nueva generación de Israel que yo hice que sus antepasados vivieran en enramadas cuando los rescaté de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Así que Moisés les dio a los israelitas estas instrucciones acerca de los festivales anuales del Señor. Y ahí finalizamos Levítico capítulo 23. Dios quería que tuviesen esta fiesta de las enramadas, que se fueran, hicieran esas tiendas con rama, para que recordaran, para que no olvidaran de dónde Dios los había sacado, el proceso que habían pasado en el desierto. Quería que las futuras generaciones conocieran la historia. Y qué importante es conocer la historia, porque yo si estoy acá es porque tengo padres que tuvieron una vida, que tuvieron que esforzarse en muchas cosas. Tuve abuelos que vinieron en el campo sin tener luz eléctrica, sin tener agua potable. Y es bueno, la historia, hay que conocer la historia, saber de dónde uno vino. Es bueno conocer y ser agradecido a Dios por lo que se tiene hoy en día y valorar y saber que hubo otros antes que la pasaron difícil, como los abuelos de mi esposa que tuvieron que de chiquitos escapar desde la guerra, estar en barco, estar separados de la familia, situaciones muy complicadas, muy complicadas. Y que a veces nos ayuda eso, a estar en perspectiva, ¿no? Porque a veces uno se queja, no, uno ve gurises a veces, ay, otra vez milanesa, y déjate jorobar, que tenés comida, a ver, cerrá el pico, sea agradecido por lo que tenés, ¿eh? Cambiemos la queja por el agradecimiento. Levítico capítulo 24 dice así: el Señor le dijo a Moisés, ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para el alumbrado y así mantener las lámparas continuamente encendidas. Las lámparas del candelabro que está en el tabernáculo frente a la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón deberá mantener las lámparas encendidas en la presencia del Señor toda la noche. Esta es una ley perpetua para el pueblo que se cumplirá de generación en generación. Aarón y los sacerdotes se ocuparán de las lámparas que están en el candelabro de oro puro, a fin de que ardan continuamente en la presencia del Señor. Hago un pequeño paréntesis acá. La Biblia lo dice más adelante en el Nuevo Testamento que somos reyes y sacerdotes, los hijos de Dios, los que creemos en Jesús. Y así como Aarón tenía que mantener la lámpara encendida toda la noche, vos y yo, si crees en Jesús, tenemos que mantener el fuego encendido, tenemos que ser nosotros los que buscamos a Dios. Si a veces nos enfriamos, nos achicamos o tenemos ganas de abandonar, como arrancaba con la canción en el principio, decirle a Dios, dame fuerza porque yo no quiero abandonar. Sigo en el versículo 5. También deberás hornear 12 panes planos de harina selecta, usarás 4 litros para cada pan. Pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro y colócalos en 2 columnas, con 6 panes en cada columna. Pon un poco de incienso puro cerca de cada columna para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Señor. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un recordatorio perpetuo del pacto eterno. Los panes les pertenecerán a Aarón y a sus descendientes,
quienes los comerán en un lugar sagrado, porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Cierto día, un hombre de madre israelita y de padre egipcio salió de su carpa y tuvo una pelea con un israelita. Durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a este hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo tuvieron bajo vigilancia hasta que le fuera clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Luego el Señor le dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después, permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Dile al pueblo de Israel: los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedrado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. El que le quite la vida a otra persona será ejecutado. El que mate a un animal que pertenece a otra persona tendrá que reponerlo, un animal vivo, por el muerto. El que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. El que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. La misma ley es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Después de que Moisés dio todas estas instrucciones a los israelitas, sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon a muerte. Los israelitas hicieron tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Ahí finalizamos Levítico capítulo 24. Una escena muy fuerte, que Dios quería que así fuese, que no se jugara con el tema de las palabras, con el tema de las maldiciones, al punto de pena de muerte, que Dios quería erradicar de la comunidad ese tipo de prácticas, ese tipo de situaciones. Por eso dio esa orden, y es bueno recordar que Jesús cambió todo esto. Cambió lo de ojo por ojo, diente por diente, cambió lo de fractura por fractura, cambió. Jesús vino a traer el tema del amor al enemigo. Empezó un nuevo tiempo con Jesús, que no es que Dios es otro Dios, Dios sigue siendo el mismo, y lo que es pecado trae muerte y trae consecuencias nefastas en todo tiempo, y eso es lo que tenemos que aprender de todo este tiempo de la ley. ¿Cómo ve Dios el pecado? ¿Qué tan grave es para Dios el pecado? Eso es lo que nos tiene que entrar, lo que tenemos que entender. Para Dios, incluso esto que eran palabras nomás, no son solo palabras. Para Dios era muy grave, muy grave. Entonces tenemos que no jugar con el pecado, entender que para Dios es muy grave, y que nos ama y nos quiere ayudar y rescatar, para que no juguemos con el pecado, con nuestras palabras o con lo que sea. Lucas capítulo 13, nos vamos para el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 13 arranca y dice así: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán.
Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: «Llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala. Solo ocupa espacio en mi jardín». El jardinero respondió: «Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla». Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba a la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad». Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. «Hay 6 días en la semana para trabajar», dijo a la multitud. «Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso». Así que el Señor respondió: «Hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso?». Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Entonces Jesús dijo: «¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nidos en las ramas». También preguntó: «¿A qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa». Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: «Señor, ¿solo unos pocos se salvarán?». Él contestó: «Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: «Señor, ábrenos la puerta». Pero Él contestará: «No los conozco ni sé de dónde vienen». Entonces ustedes dirán: «Pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles». Entonces Él responderá: «Les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad». Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente: algunos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. En ese tiempo, algunos fariseos le dijeron: «Sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte». Jesús respondió: «Vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana, y al tercer día cumpliré mi propósito». Sí, hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino, pues después de todo,
no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y no volverás a verme hasta que digas: bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Y ahí finalizamos Lucas capítulo 13. Palabras de Dios, palabras de Jesús, palabras que son impactantes, fuertes. Mantengámonos firmes, no abandonemos, sigamos firmes siguiendo al Señor, que es un camino estrecho, angosto, que a veces se hace un poco difícil, pero es el mejor camino. Y con la ayuda del Espíritu Santo es posible, se puede vivir una vida cristiana. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Vamos arriba, a no abandonar.